El día de hoy continuamos con la primera epístola de Pedro. Estamos en el capítulo uno. Hoy vamos a caminar de los versículos 8 al 12. Vamos a encender aquí nuestro pasador de diapositivas. Ahí estamos listos. Continuamos entonces con el estudio de Primera de Pedro, capítulo uno. Pero antes, como les preanuncié, vamos a tener una digresión. Si ustedes van al diccionario de la lengua española, les va a decir que una digresión es la acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. Así que como estamos estudiando la primera epístola de Pedro, vamos a tener una pequeña digresión y luego iniciamos el estudio. Con motivo de la elección del nuevo Papa, que en esta oportunidad es el primer norteamericano o estadounidense que está como Papa. Americano ya tuvimos al que acaba de fallecer, ¿verdad? Al argentino. Ahora es un norteamericano. Entonces, es algo sencillo. Al Papa, uno de los nombres que le dan es vicario de Jesucristo. El diccionario de la lengua española dice que es uno de los títulos del sumo pontífice, como quien tiene las veces de Cristo en la tierra. Ampliando la explicación, vicario de Jesucristo es el título que se le aplica especialmente al Papa, ya que se le considera el representante terrenal de Jesucristo. Muy bien. Así que dentro de mucho, poco que se puede hablar de él, vicario de Jesucristo, representante terrenal de Jesucristo. Así le llaman al Papa. Bueno, pero si hablamos de un mediador y nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo escribiéndole a Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Así que si usted se hace la pregunta, ¿necesitamos un representante de Jesucristo a la luz de la Biblia? No, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Así que no necesitamos ningún hombre que sea mediador entre nosotros y Dios. Lo que les mencioné hace ahorita es lo que enseña la iglesia, ¿verdad? Y así lo ubican. Ahora, haciendo una pregunta respecto a dónde radica la autoridad en lo que se refiere a fe y conducta en la iglesia. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestra base de lo que creemos y de cómo hemos de vivir? Vamos a encontrar criterios diferentes. El magisterio de la iglesia es un término que uno encuentra en la literatura y en la literatura religiosa. El magisterio de la Iglesia Católica se refiere a la autoridad de enseñar e interpretar la palabra de Dios. Esta autoridad de enseñar e interpretar la palabra de Dios se le confiere al Papa y a los obispos en comunión con él. Si ustedes se recuerdan, allá por los tiempos de Martín Lutero, las escrituras básicamente estaban únicamente disponibles en latín, ¿verdad? La Vulgata latina. Y básicamente los que tenían la prerrogativa de poder leer e interpretar la Biblia era la iglesia, ¿verdad? Aparte de eso, también mucha gente, por lo menos en Europa, no era alfabeta, no sabía leer ni escribir. Y fue a partir de la Reforma que se empezó a traducir la Biblia a los idiomas propios de cada país y hubo la insistencia en que la gente aprendiera a leer para que tuviera acceso directo a las escrituras. Pero entendamos esto, a lo que se llama el magisterio de la Iglesia Católica es que hay un grupo definido que son el Papa y los obispos en comunión con él, que son los que tienen la autoridad de enseñar e interpretar la palabra de Dios. Sigue ahí una explicación.
Es un servicio fundamental para la iglesia, preservando la fe a través de los siglos y guiando a los fieles en su comprensión. O sea, la gente en general necesita de un grupo de personas que le digan qué dice la Biblia y cómo entenderla. La función de este magisterio es, el magisterio tiene la tarea de interpretar la palabra de Dios y entre paréntesis en esta explicación, cuando dice palabra de Dios, dice escritura y tradición y les anoté ahí tradición en rojo. Ok, transmitiendo la fe auténtica y protegiendo a la iglesia de errores. Pero note lo que dice aquí. Interpretar la palabra de Dios y palabra de Dios se entiende como escritura y tradición. Entonces uno se va a buscar, bueno, ¿a qué se refiere esto de tradición? En la Iglesia Católica, la tradición se refiere a la transmisión oral y práctica de la enseñanza y creencias de Jesucristo entregada por los apóstoles a la Iglesia a lo largo de la historia. Ojo, según esto, además de las Sagradas Escrituras, está lo que se llama tradición. ¿Y qué es la tradición? Son enseñanzas de Jesucristo en lo teórico y lo práctico que fueron transmitidas por los apóstoles a la iglesia y de aquí a través de la historia. Agrega, se trata de una fuente de revelación divina, refiriéndose a esta tradición junto con la Sagrada Escritura, que guía a la iglesia en su doctrina, vida y culto. Ok, entonces la pregunta es, los aspectos de fe y de práctica, ¿en qué se basan? Bueno, sí, en la Sagrada Escritura, pero también en la tradición. Y la tradición son enseñanzas que transmitieron desde el inicio los apóstoles, enseñanzas que venían de Jesucristo, pero que no son la Biblia, sino son lo que le llaman tradición. La tradición no se limita a la Sagrada Escritura, sino que incluye la predicación, el ejemplo y las prácticas de los apóstoles transmitidos de generación en generación. Note, la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes complementarias de revelación y juntas forman la totalidad de la verdad. Bueno. Así que sí, la mayoría de los católicos no van a manejar estos conceptos, pero si usted habla con alguien que es docto y van a tocar el tema de algo de fe o de conducta, además de las escrituras, un católico más educado le va a hacer referencia a que hay lo que se llama tradición y que también se puede consultar y que es también como parte de la revelación de Dios. Ok, eso es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué enseña la Iglesia Protestante? De la Reforma surge el concepto de sola scriptura. La palabra sola scriptura está en latín y quiere decir solo por la escritura. Es una doctrina teológica cristiana que afirma que la Biblia es la única fuente infalible, o sea, que no falla, de autoridad para la fe y la práctica cristianas. La sola escritura establece que la Biblia es la autoridad final en todas las cuestiones de fe, doctrina y práctica religiosa. En nuestro caso, entonces, ¿en dónde radica la autoridad de lo que creemos? En la escritura. ¿La iglesia protestante tiene algo así como tradición? No. En la iglesia protestante necesitamos un grupo especial de creyentes que puedan leer e interpretarnos la Biblia. No. Cualquier creyente puede leer y cualquier creyente tiene la capacidad, obviamente dada por el Espíritu Santo, de ir interpretando, entendiendo las escrituras. Bueno. Como esta era una digresión, me salí del hilo y regreso al hilo, aunque esto que dije ahorita lo vamos a encontrar más adelante en Pedro, cuando él va a decir que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a llegar a ese pasaje más adelante. Ahora sí, regresemos a Pedro. En el versículo 7, con el que concluimos la semana pasada, nos decía que la prueba de la fe sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Y termina pues hablando de la revelación de Jesucristo. Entonces ahorita que pasamos al versículo 8, va a hacer referencia
al Señor Jesús. El versículo 8 dice, a Él, o sea, a Jesucristo, lo aman sin haberlo visto. ¿Quiénes aman a Jesucristo? Los cristianos que están en Galacia y de toda la región que describe Pedro en su introducción, en el Ponto y todo lo demás, ¿verdad? Bitinia, etcétera. Bueno, entonces dice, a Jesucristo lo aman estos creyentes que están dispersos, que son peregrinos, lo aman, dice, sin haberlo visto. En él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en él se alegran con gozo inefable y glorioso. Ahora, Pedro, por supuesto, si nos preguntamos, ¿Pedro vio a Jesucristo? Sí, Pedro sí vio a Jesucristo, ¿verdad? Estuvo con él. Pero estos creyentes a los que les está escribiendo no conocieron a Jesús personalmente. Ellos conocieron a Jesús, vamos a ver más adelante, por medio de la predicación. Pero Pedro les dice, ustedes lo aman sin haberlo visto y creen en él aunque no lo ven. Vamos a recordarnos de un pasaje de la experiencia de Tomás, uno de los apóstoles. Cuando Jesús resucita, el domingo de resurrección, por la tarde se presenta donde están reunidos sus seguidores, pero ese día no estaba presente Tomás. Así que Jesucristo entra a ese lugar donde estaban sus apóstoles, ¿verdad? Y Tomás no estaba. Así que como no estaba ese día y le cuentan los demás discípulos, mira, fíjate que el Señor resucitó y estuvo aquí con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces viene Tomás y fue cuando respondió lo que les tengo anotado acá. Él expresó, si yo no veo en sus manos la marca, y les puse ahí en rojo, si yo no veo, dice, ¿ah? Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré en él. Eso está en Juan 20:25. 8 días después, Jesucristo, o sea, la semana siguiente, domingo siguiente, Jesucristo se vuelve a presentar con los discípulos, pero ahora sí estaba Tomás. Y cuando se presenta a Jesús le dice, bueno, mira, aquí están los agujeros, mete tus dedos y tu mano en mi costado. Y de acuerdo al relato, pues Tomás no lo hace, sino sencillamente se doblega y reconoce, le dice, Señor mío y Dios mío. Ante esto, Jesús le dice en el versículo 29 del mismo capítulo de Juan, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, y esta es la frase bien conocida, bienaventurados los que no ven y creen. Así que cuando, Pedro está diciéndole a su audiencia que ustedes lo aman sin verlo y creen en él sin verlo, obviamente están recibiendo estos creyentes esta bienaventuranza que también nosotros la hemos recibido, porque nosotros obviamente no hemos visto a Cristo resucitado físicamente, hemos creído como resultado del mensaje que nos fue predicado. El versículo 9 nos va a decir que de esta manera, al haber creído en él, los cristianos obtienen así el fin de su fe, el objetivo final de su fe. ¿Y cuál es ese objetivo final? La salvación de su vida. Esa palabra vida, en las traducciones más modernas, en realidad la Reina Valera, y así está el término original, dice la salvación de su alma, ¿verdad? Entonces, el fin último en nuestro peregrinar por este mundo es lograr obtener la salvación. Les recuerdo que allá en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 nos dice Pablo, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando Pedro dice que obtienen el fin de su vida, que es la salvación del alma, es lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Que en realidad somos salvos porque el Señor nos amó. Y pese a que estábamos muertos, eso quiere decir, no teníamos vida,
nuestra alma no era salva, Él nos dio vida juntamente con Cristo. En Pedro ya vimos que Dios nos hizo nacer de nuevo. Eso es que nos ha dado vida, ¿verdad? Bueno, avancemos a los versículos 10 y 11. Dice así: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Nos está diciendo Pedro entonces, miren, esta salvación de la que estamos hablando ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento por los profetas que el Señor llamó. Ellos hablaron hacia el futuro de la gracia que fue destinada para ustedes. Los cristianos que estaban en esta zona donde hoy es Turquía, pues habían obtenido la gracia de Dios, pero no era un anuncio nuevo, sino eso ya venía desde el Antiguo Testamento. Múltiples profetas habían hablado de esto. Nos agrega Pedro, dice, ellos escudriñaban mm, para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Bueno, número uno, esta salvación fue predicada en el Antiguo Testamento. Dos, los profetas a veces buscaron averiguar un poco más qué era lo que el Señor les estaba revelando, pero no necesariamente tuvieron la información completa porque lo que ellos recibieron lo escribieron para el futuro. Buscaban estos profetas averiguar el tiempo y las circunstancias. ¿Cuándo era entonces que iba a venir el Mesías? Era una inquietud que había constante. Aquí les puedo mencionar un dato interesante. ¿Se recuerdan cuando llegaron los tres sabios de Oriente? No, no, los sabios de Oriente y fueron ahí con Herodes para preguntar por el Mesías, por el rey de los judíos. Y entonces vino Herodes y mandó a preguntar dónde es que van a ser el rey. Y entonces buscando en el Antiguo Testamento, ahí se mencionaba que iba a ser en Belén, ¿verdad? De Efrata. Y entonces fue donde Herodes les dijo, vayan ustedes adelante, se me cuentan, yo después lo voy a ir a adorar. O sea, a esto me refiero es que sí había un interés en el estudio de la escritura de conocer acerca del Mesías. El mismo versículo nos está diciendo que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Durante la revelación que le dio a los distintos profetas, anticipó los sufrimientos y la gloria de Cristo. Isaías 53 es un pasaje que describe el sufrimiento de Jesucristo, ¿verdad? Herido fue por nuestros pecados y hace toda una descripción del sufrimiento de Jesucristo, pero también hay pasajes que nos hablan también de su retorno glorioso. Bueno, hay un pasaje del Nuevo Testamento donde Jesucristo va a ratificar esto que nos está enseñando Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucita y que se le une a un par de discípulos camino a Emaús? Iban platicando, ¿verdad? Y ellos no lo reconocían, pero notaban algo diferente. Así que este relato está ya en Lucas 24, de los versículos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Resulta que mientras él iba caminando con esos dos discípulos, ellos le dicen que no has escuchado lo que pasó y le empiezan a hablar precisamente de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y que ya habían habido noticias que había resucitado. Y por eso es que Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pedro está diciendo que en el Antiguo Testamento se había anunciado sobre esta nueva vida. Y Jesús aquí les dice, sí, no han creído lo que los profetas han dicho. Agrega, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Una pregunta retórica cuya respuesta es sí, así era. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria.
Y entonces nos agrega ahí en el último versículo, Jesús, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así que cuando estamos viendo aquí en Pedro, que nos habla que los profetas escribieron a futuro, aquí Jesucristo, hablando con estos dos discípulos, les está enseñando en las mismas escrituras todo lo que las escrituras enseñaban acerca de él. Así que estos creyentes a quienes les está escribiendo Pedro, precisamente les está diciendo, lo que ustedes han creído es algo que había sido anunciado ya desde el Antiguo Testamento. Llegamos al último versículo de hoy, el versículo 12, y dice lo siguiente, a ellos les fue revelado que no para sí mismos, o sea, no para los mismos profetas, sino para ustedes, los lectores de Pedro, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Entonces, en pocas palabras, dice, este mensaje que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, estos mismos profetas que a veces querían conocer un poco más, pues les fue revelado que no estaban escribiendo esto para ellos mismos, sino para el futuro. El pasaje no dice de qué manera les fue revelado que no era para ellos el mensaje que estaban escribiendo, ¿verdad? Y que lo habían recibido, como dije, no para ellos mismos, sino que era un mensaje hacia el futuro. Agrega el pasaje, dice, las cosas que les fueron anunciadas fueron por la predicación. Lo que les fue predicado fue el Evangelio, por obra del Espíritu Santo enviado desde el cielo. A su audiencia les decía esto muy bien. Ustedes han creído un mensaje que les ha sido predicado, y ese mensaje es el Evangelio, y el que ha estado detrás de todo esto ha sido el Espíritu Santo que ha sido enviado desde el cielo. Eso nos hace recordar Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue en Hechos 1:8. En Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes, 120 creyentes, y a partir de ahí empieza la predicación del Evangelio, llegando hasta esta zona hacia donde les está escribiendo Pedro, aproximadamente el año 64 de la era cristiana. Por ahí va el avance del Evangelio. Dice el versículo que eso que sucedió son cosas que los ángeles anhelan contemplar. En Lucas 15:10 afirma Jesús, les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que los ángeles también son parte de ese ejército que contempla continuamente la expansión del Evangelio, y dice ahí, a palabras de Jesús, que ellos se llenan de gozo por un pecador que se arrepiente. Para ir finalizando, atemos un par de ideas. Bienaventurados los que no ven y creen. Eso fue lo que le dijo Jesús a Tomás. Cuando nosotros compartimos el Evangelio según la palabra, y todos los que le reciben, esto es, los que creen en Cristo, reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:12. Así que los oyentes de Pedro y todos los creyentes a través de la historia, hasta nosotros, podemos decir en nuestras vidas, bienaventurados nosotros que no vimos, pero creímos, porque no fue necesario que Jesucristo se nos presentara de alguna manera vívida, sino oímos el mensaje del Evangelio, y la palabra de Dios es la que ha hecho efecto en nosotros, y en su momento tuvimos la oportunidad, porque Dios nos dio esa oportunidad de creer en Cristo, y como vimos aquí en esta epístola, Dios produjo en nosotros el nuevo nacimiento, y agregamos en ese momento que el que ejecuta el nuevo nacimiento en nosotros es el Espíritu Santo. Así que la nueva vida que tenemos actual
habiendo sido perdonados de nuestros pecados. Y esa vida de la que nos está hablando Pedro a futuro, todo eso es por gracia de Dios. Vamos a llegar hasta aquí en esta oportunidad, siempre deseándoles feliz noche y continuaremos la próxima oportunidad con la siguiente parte de capítulo 1 de Pedro.